Lo que hoy está pasando en El Salvador es realmente admirable, y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la seguridad pública y también del desarrollo y de las posibilidades de vida dentro de El Salvador, gracias a diferentes medidas que ha impulsado el gobierno actual de Nayib Bukele. El país salvadoreño se ha puesto en el ojo del mundo respecto a seguridad pública, a decisiones de inversión. El Salvador es un país de Centroamérica y su capital es San Salvador. Sus monedas son el dólar y El Salvador es el primer país en el mundo en reconocer como moneda nacional una criptomoneda, y esta moneda es el Bitcoin. La inflación de El Salvador para el año 2022 se posicionó en un 7,32, lo que significa una inflación moderada o moderada alta dependiendo del punto de vista del economista. Para el año 2021, dado al problema que hubo el año 2019, El Salvador creció un 10,2%, lo que los economistas conocen como rebote del gato muerto. Es decir, que como la economía cayó tan bruscamente, el año 2021 hubo un rebote de la economía que generó un crecimiento que es anormalmente alto. Pero para el año 2022, El Salvador creció un 2,2%, lo cual es un crecimiento real y sostenido. Si te gusta el contenido, te invito a darle like, suscribirte para apoyar mi contenido, así que sigamos con el video. Las tres principales exportaciones de El Salvador son el azúcar de caña, el café y el vestuario o la ropa manufacturada. El desempleo en El Salvador ha caído de un 5% a un 4,3%. La pobreza de El Salvador ha estado cayendo desde el año 2007 hasta la fecha. Sin embargo, por el problema que hubo el año 2019, hubo un retroceso en el decaimiento de la pobreza. Desde el año 2007 al 2019 se había reducido de un 39% de pobreza a un 22%. Sin embargo, por el problema del año 2019, creció la pobreza de un 22% a un 29%. El Banco Mundial explicó que la pobreza debió haber llegado a un 36%, pero por las medidas espectaculares que tomó el gobierno salvadoreño, se pudo reducir en un 7% la caída de la pobreza. Datos oficiales del Banco Mundial. En cuanto a su desigualdad, también tenemos datos favorables, ya que El Salvador ha estado durante el tiempo reduciendo su desigualdad. Para medir la desigualdad usamos el índice Gini. Si no saben cómo funciona el índice Gini, no se preocupen, yo se los explico ahora mismo. Entre más cerca a 1, más desigual, y entre más cerca a 0, menos desigual. Hasta el año 2000, El Salvador estaba ubicado en un 0,54 y a la fecha El Salvador está ubicado en un 0,37 de desigualdad, lo que es una diferencia abismal cuando uno habla del índice Gini. Son datos muy buenos porque significa que la desigualdad del país ha estado reduciéndose conforme ha habido un crecimiento económico del país. Como si fuese poco estos datos positivos, el gobierno de Nayib Bukele ha reducido con sus políticas anti-bandas criminales en casi un 80% los crímenes de homicidios, secuestros y robos a manos armadas, lo que significa una reducción importantísima en cuanto a vidas salvadas por el gobierno de Nayib Bukele. Hay algunas personas que están de acuerdo con lo que está haciendo Nayib Bukele, como la creación de una cárcel de alta seguridad para las bandas criminales, y hay otro grupo de personas que cree que se están vulnerando derechos humanos de los reos. Y si bien es verdad que se han saltado algunos protocolos internacionales, dadas las circunstancias de peligrosidad de la nación, a mi parecer, Nayib Bukele hace lo que puede con las posibilidades que tiene a la mano. Nayib Bukele justifica este tipo de medidas diciendo
que se está preocupando más de los derechos humanos de los individuos de su nación que la de los reos. Creo que no necesariamente hay que vulnerar los derechos de un lado para poder proteger los otros, pero sin embargo, hasta ahora la política de persecución a las bandas criminales le ha resultado bien. Tiene un gran apoyo popular, cerca del 90% de la gente de El Salvador apoya al gobierno de Nayib Bukele. Así que le deseamos que le vaya excelente al país salvadoreño. Así que por aquí les dejaré un video sobre la economía de Panamá. Espero les guste mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.